¿Cómo están, amigas y amigos? Muy, pero muy buenas noches y muy bienvenidos a esto que es el primer programa de la edición 2025 de Televisión Abierta, lo que le hemos venido prometiendo mucho tiempo, esa conversación necesaria, esa información que hace más grande el debate y la conversación en su entorno familiar. Queremos compartir con ustedes durante este año un sinnúmero de entrevistas, un sinnúmero de diálogos que nos permitirán conversar con los protagonistas de la noticia los temas más importantes y trascendentales para la comuna de Punta Arenas y para la región de Magallanes, como lo hemos venido haciendo siempre aquí por las pantallas de ITV Patagonia. Y si yo le dijera que hay 18.480.432 personas censadas en el censo del año 2024, que en la región de Magallanes somos cerca de 166.000, que equivalemos al 0.9% de la población nacional. ¿Somos muchos? ¿Somos pocos? ¿Estamos envejeciendo? ¿Tendremos los chilenos alguna fecha de caducidad como nación? Todos esos datos, todo ese análisis, todos los números y los gráficos que ya están puestos sobre la mesa son los que conversaremos en escasos segundos, porque comienza aquí, en la temporada 2025, Televisión Abierta. Muy bien, amigas, muy bien, amigos, muchísimas gracias por continuar a esta hora de la noche en compañía de Televisión Abierta. Usted lo ve, nuevo set, nueva imagen corporativa. Lo que no cambia, lo que no varía es nuestro compromiso siempre con la información. Al inicio del programa les contaba que el tema que nos va a reunir esta noche tiene que ver con números, con estadísticas, tiene que ver en definitiva con el último censo de población que en los últimos días del mes de marzo fue presentado al país, fue expuesto a la comunidad. Y fíjese que nos va a acompañar en esta noche un ingeniero comercial, magíster en políticas públicas y en dirección pública, con 15 años de experiencia en el Servicio Nacional de Estadística. Le queremos agradecer a don Salo López, director regional del INE Magallanes. ¿Cómo está, Salo? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bien, buenas noches a todos y todas y gracias por la invitación, la oportunidad de hablar un poquito acerca del INE, del censo de población y vivienda y varios temas que me imagino vamos a conversar. Pero vamos un poco más atrás, vamos a la génesis, vamos a la estructura. ¿Qué tan complejo resulta hacer un estudio que mida la población completa del país? Bueno, un censo de población y vivienda es el operativo más grande que hace un país, porque tenemos la misión de llegar a todas partes, a todos los lugares, a todas las viviendas. Incluso como dato anecdótico, en nuestra región comenzó el proceso censal antes de lo estipulado, porque teníamos una oportunidad con Armada para ir a Isla Lennox, Picton y Nueva. Entonces, oficialmente el censo comenzó el 9 de marzo, pero nosotros el 27 de febrero tuvimos que viajar a esa isla con Armada porque era un espacio que ellos tenían. Entonces tuvimos que pedir una habilitación adicional para poder empezar antes del proceso. Entonces las primeras personas que se censaron oficialmente en el país fueron en nuestra región, en ese lugar, porque esta región presenta características muy diferentes al común denominador del país. Bastante similares y bastante complejas, pero en ese sentido uno pudo observar que una de las principales características que tuvo esta nueva medición de población decía mucho con la implementación de tecnología. Hubieron aparatos tecnológicos que vinieron a cooperar un poco, facilitó mucho más eso, la toma de datos, el análisis de la muestra. Claramente, o sea, yo recuerdo los censos anteriores que íbamos con el papel, el lápiz, un lápiz grafito, y hoy día utilizamos un smartphone donde efectivamente toda la información iba vaciándose ahí y transmitiéndose en línea directamente a las bases centrales. Entonces eso permitió claramente que nosotros incluso pudiéramos ir monitoreando diariamente el comportamiento, el avance, activando planes de acción, recapacitando a algunos censistas si requerían refuerzo. Entonces
En todo ámbito fue súper positivo la implementación de tecnología, incluso organismos externos y de Naciones Unidas han reconocido muy abiertamente ese ejercicio en nuestro país como súper potente. Hablaba recién de un esfuerzo país, probablemente y sin lugar a dudas así lo sea, quizás el esfuerzo más grande desde lo administrativo que realiza un país tiene que ver con medir a su población, pero también hay un esfuerzo, lo veíamos en las imágenes de apoyo, de aquellos que están en la calle, de aquellos que tienen que salir, de los censistas, que colocan un esfuerzo no menor en la realización de este proceso y que no estuvo exento de complicaciones. Las noticias nos mostraban ataques, intentos de agresión, situaciones complejas. ¿Se vio algo de eso en la región de Magallanes? Muy poco. Hubieron algunos casos aislados, pero yo quiero reforzar y agradecer y reconocer el trabajo de los y las censistas, más de 400 personas que fueron desplegadas en la región de Magallanes, que trabajaron con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, en un periodo extenso. Y que ocurrió una condición climática que recordamos el año pasado con mucho frío, hielo, escarcha, nieve, que no se veía hace mucho tiempo, y ahí estuvieron los censistas con muy buena disposición para cumplir el desafío. Porque fue de marzo a julio precisamente. Exacto, de marzo a julio. Entonces nos pilló justo el invierno y el hielo muy complicado, pero nosotros solo tuvimos que parar una mañana. Los demás días activamos planes de acción, compramos de estos crampones, creo que se llaman, los que se ponen en la suela de los zapatos para que los censistas pudieran estar más seguros. Tuvimos solo un incidente con una censista que resbaló y golpeó su cabeza yendo al hospital porque teníamos ahí un punto de atención. Se recuperó, no pasó a mayor, así que eso a lo menos nos dejó un poco tranquilos. Una faena titánica, usted lo está viendo ahí en imágenes, quienes pusieron literalmente la chaqueta para salir puerta a puerta, casa a casa, poder saber cuántos somos. Pero lo importante de esto al final termina siendo lógicamente los números. Lo dijimos al inicio del programa, 18.480.000. Pero hagamos la salvedad y expliquémosle a los amigos que nos ven a esta hora de la noche que esa no es la cantidad de chilenos, esa es la cantidad de personas censadas. ¿Cuál es la diferencia entre estos 18 millones y fracción y lo que conoceremos a inicios del mes de marzo del 2026? Bueno, este es un ejercicio que siempre ocurre, no es algo nuevo ahora. Siempre se da primero la población censada, que son los que encontramos en el periodo, en el ejercicio censal, y después se hace una conciliación censal, que es un periodo donde efectivamente se toma esta población, se analizan los datos demográficos del país, registros administrativos, y se hace una estimación de la población y la próxima proyección de población por los próximos años y también hacia el pasado. Entonces, ese es el dato oficial que va a determinar efectivamente mucho de las políticas públicas que se requieren. Y eso va a comenzar en enero del 2026. Hay que recordar que un censo de población y vivienda tiene 4 principales objetivos. Uno es estimar la población. Segundo es generar el marco total de viviendas. El tercero es para la aplicación de políticas públicas. Y el cuarto, representar áreas pequeñas. Entonces, con estos datos efectivamente estamos dando cuenta de aquello. Por lo tanto, por lo que tú nos cuentas, los datos oficiales, los datos finales, esa base para hacer política pública, para pensar el país, para distribuir los recursos, la conoceríamos entre enero, los primeros meses de recién el próximo año. Pero ahora pronto, ya en el mes de abril, según el cronograma que ustedes mismos han manejado y han trabajado, conoceríamos una especie como de segregación por algunos temas importantes. Hay otros datos que comienzan a salir, hay otros datos que se van a comenzar a liberar en los próximos días. ¿Por qué no nos cuentas un poco, según el análisis que ustedes hacen, cuáles vendrían siendo los temas más importantes que los chilenos conoceríamos los próximos días? Bueno, el jueves pasado entregamos los primeros datos, las primeras cifras que tienen relación a personas, viviendas y hogares censados, diferenciados por sexo. Ya, esa ha sido la principal entrega. Esos datos ya están en la página web, censo2024.cl. Uno puede ingresar y extrapolar toda la información que requiera a nivel país, regional y comunal. O sea, alguien quiere saber efectivamente cuántas personas se censaron en su comuna, puede verificarlo allí. Entonces, y en abril, el 30 de abril ya vienen datos desagregados de migración interna y internacional.
¿Ya? Esos datos van a venir el 30 de abril. El 30 de mayo, características de la vivienda, como la materialidad, el uso de servicios básicos. El 30 de junio ya características principales de la población, como la pertenencia a pueblos originarios, discapacidad, etc. Y el segundo semestre ya toda la base completa cartográfica y censal. Y ya en enero 2026 empiezan a entregarse las primeras estimaciones de la población. Veníamos, hay que contarle a la gente, con una historia censal más o menos estándar, lo que se medía prácticamente todos los años y la metodología era más o menos similar, los datos se iban repitiendo decenio a decenio, ¿no es cierto? Y era esto más o menos estructurado, claro y bien definido. Hubo en algún momento en que se hicieron algunos cambios metodológicos que no fueron menor. Uno podrá recordar que incluso por ahí una polémica enorme, que al final terminó un censo no entregando los datos que se requerían. Hoy día se cambia esta metodología, hoy día lo que se consulta es por los habitantes de la vivienda versus un proceso anterior que consultaba quién durmió esa noche en la casa. ¿Cómo afecta ese cambio metodológico a la medición de los números en general? Muy importante reforzar que las dos metodologías son válidas y son aceptadas por Naciones Unidas y por todos los expertos en estadística. Hasta antes de este censo, todos los censos oficiales que se publicaron se trabajaron sobre la metodología de hecho. Es decir, preguntábamos por las personas que pasaron la noche anterior. Seguramente la gente se recordaba, era un día feriado, con voluntarios, 500, 600.000 voluntarios, para efectivamente en un día tratar de llegar a todas partes. Y este año veníamos preparando hace ya más de 5 años atrás este censo metodológicamente determinado de derecho, que preguntábamos a las personas que residían habitualmente en la vivienda. Buscábamos al residente habitual, las personas que habían pasado la mayor parte de los 12 meses o si no cumplían esa condición, que pretendían estar en ese periodo. Entonces, no queda censado en ese lugar el turista, la persona que está de paso, el trabajador que está por algún tiempo particular. Entonces, da efectivamente una representatividad mayor de las personas que efectivamente son de esa comuna o de esa región en particular. ¿Qué dato importante nos entrega Salo en la conversación? 5 años de preparación. O sea, esto lo que menos tiene es de improvisación, es una herramienta que se trabaja de manera sesuda, trabajada, seria, oportuna y que por lo demás busca tener datos que después reflejen de la forma más fidedigna posible la cantidad de habitantes. Lo hemos dicho en otras oportunidades, toda la política pública, la inversión, la carta de navegación de cualquier gobierno que pretenda llegar a todos los chilenos necesita un instrumento como este. Pero vamos un poco más a los números, vamos a lo que nos fue entregando. Algunos datos que ya eran más o menos esperables. Seguimos siendo más mujeres que hombres. Sigue siendo la población femenina en una mayor cantidad que la masculina. Pero el dato que se repite permanentemente, el dato que preocupa, ese que prende la alerta en este análisis, tiene que ver con la población general y su descenso. Algunos datos por ahí los vamos a transparentar. Cifra Naciones Unidas, por ejemplo, que los chilenos equivaldríamos probablemente al 0.24% de la población mundial. Hoy día somos menos. ¿Hay riesgo, como lo decíamos al inicio del programa, de que los chilenos pudiésemos desaparecer en algún momento? ¿Cómo es la proyección que hacen ustedes desde el INE del crecimiento de la población nacional? Bueno, nosotros como organismo técnico nos encargamos de entregar los insumos para que especialistas establezcan aquellas definiciones, pero claramente el comportamiento demográfico a nivel mundial, latinoamericano y nacional ha ido cambiando drásticamente. La tasa de crecimiento en los años 50 estaba alrededor del 2,5 y hoy día está cerca del 1%. Entonces ha ido bajando cada vez más. En Latinoamérica está casi alrededor del 0,7. La tasa de fecundidad, que es la que determina cuántos hijos en promedio tiene una mujer en edad fértil, si el año 60 estaba en 2,5, 2,6,
incluso a nivel mundial estaba arriba del 5. Nuestro país ahora, la última cifra que se entregó fue a 1,16, la más baja que hemos tenido en años. Y nuestra región en particular se caracteriza por generalmente tener 2 puntos porcentuales más bajos aún. Eso quiere decir, en alguna medida, que este análisis, este dato, una tasa de fecundidad que en algún momento pudo haber rondado los 2,5 y ya está en un 1,16, habla claramente de cambios en los patrones culturales, de retrasar la maternidad, de reducirla quizá. Estas imágenes que uno veía de familias con muchos hijos son cada vez más remotas. ¿Cómo lo ven ustedes? Se habla por ahí algunos expertos de políticas públicas. Yo sé que no es el área particular del INE que solo mide, pero ¿qué políticas públicas ven ustedes en otro ejemplo, en otras sociedades se pueden aplicar cuando vemos que naciones van disminuyendo de manera tan drástica y a la vez preocupante su tasa de natalidad? La experiencia internacional, ahí yo voy a hacer algún análisis casi, más personal que como institucional. Yo he visto que algunos países han establecido subvenciones o bonos por más hijos, por hijos nacidos. Y en algunos casos ha funcionado, en otros no tanto, pero ahí es importante determinar con los expertos y los estados cómo van a enfrentar aquello. Quizás el paréntesis que quería hacer yo con el dato que comentó usted al comienzo de esta etapa, de esta fase, es que esta región estableció que hay más mujeres que hombres. El 50,5 son mujeres, el 49,5 son hombres. Pero el censo 2017 y los anteriores, generalmente esta región salía un poco del margen y eran más hombres que mujeres. Y este censo reflejó efectivamente la tendencia o el comportamiento a nivel nacional, que efectivamente hay más mujeres que hombres en nuestra región. Mire, nos vamos poniendo a tono con la realidad nacional. Pero ustedes publican los datos, los entregan a la comunidad y a partir de eso y las horas que siguen, los análisis, los debates, las conversaciones, los expertos surgen por montones y las reflexiones que se hacen a partir de estos números son muchísimas. Y hay una que me llamó particularmente la atención de un par de académicos que señalarían que quizás una de las causas, sabemos que la más lógica es por supuesto la disminución de la natalidad, pero hay algunos que señalan que quizás podría ser que una de las causas de la baja de la población nacional o de este crecimiento un poco más lento, por decirlo así, tiene que ver con que hoy día hay muchos migrantes que estarían abandonando el país. ¿Qué tan de cierto puede haber en esa aseveración? Es complejo determinar una conclusión respecto a eso. Un dato estadístico que nosotros manejamos y entregamos a principios de este año es que del total de nacimientos que hay en el país, un 20% son de población extranjera. O sea, aparte de que los nacimientos son menores, la tasa de fecundidad es más baja, estamos viviendo muchos más años, casi en promedio 81,7, una de las más altas a nivel latinoamericano. La tasa de envejecimiento está siendo mayor. El porcentaje de nacimientos también está determinado en un 20% casi por la población extranjera. Si no fuera por ellos, quizás sería menos todavía. Entonces, son comportamientos demográficos que los países y las naciones y con el tema de inmigración van variando, van modificándose y se van estableciendo ahí algunos comportamientos. En algún momento se habló de que existía una curva, ¿no? De que en algún momento esto iba a ser decreciente, de que en algún momento existe la posibilidad, con la proyección de estos datos, de que comience a descender la población. Algunos situaban en el año 2050, ¿existe esa curva? ¿Existe un riesgo? Yo me preguntaba el otro día, hay un programa de televisión bastante famoso que se llama Siempre hay un chileno. ¿Habrá el futuro siempre un chileno? Es la pregunta que nos queremos hacer. Bueno, hay una curva de crecimiento que a veces está muy exponencial, pero hemos visto de qué manera se va poniendo más plana. O sea, eso es una realidad. No sé, el dato final de la población censada en la región son 166.537 personas, que es muy similar a lo que ocurrió
en el último proceso censal, haciendo la diferencia de la residencia habitual, pero claramente el país y el mundo va cambiando con ese comportamiento de crecimiento de la población. Y podemos encontrarnos en algún momento con situaciones que pudiesen ser problemáticas en la práctica si tuviésemos que colocarnos en un escenario complejo de una disminución de la población. Conocemos países pequeños, Uruguay en la región es un ejemplo de ello, Paraguay también lo es. ¿Qué consecuencias prácticas puede tener para un país ir disminuyendo la cantidad de sus habitantes? Yo leí hace poco un reportaje de un experto, un sociólogo, haciendo este análisis de los cambios demográficos, y establecía que en un futuro mucha de la industrialización o de la actividad económica clave en un país casi podría estar determinada por extranjeros, porque no van a haber nacionales para desarrollar estas tareas, porque van a estar orientados en otras funciones. Son comportamientos que efectivamente se pueden presentar también en nuestro país. Y habla de aquello que como país también tenemos que conversar, debatir, colocar sobre la mesa cómo es nuestra política migratoria, cómo se tiene que ir configurando en el próximo tiempo y efectivamente, más allá de la cotidianidad, el dato del censo, lo que hoy día el censo nos está diciendo de cuántos somos los chilenos, también es un elemento importante para este análisis. Mencionabas hace un par de minutos atrás el tema de la esperanza de vida, porque otro de los datos, junto de la división por sexo, junto con el crecimiento demográfico de cuántos somos, otro de los datos relevantes que entrega este censo de población y vivienda tiene que ver con este envejecimiento de la población. Por ahí de repente uno debiese celebrar, y lo celebra sin lugar a duda, el incremento en la esperanza de vida. Somos un país donde la gente hoy día vive muchísimos años, lo cual es una muy buena noticia, porque también habla bien de la sociedad, ¿no? Quiere decir que hoy día las condiciones sanitarias, de salud, de acceso a la salud, permiten que los años se vayan prorrogando mucho más en el tiempo, pero ¿qué consecuencia directa tenemos a la vez también de esto? ¿Cómo lo perciben ustedes este Chile que va envejeciendo? Bueno, casi es un comportamiento de un país europeo, la esperanza de vida que hay. Y hay un índice que establece también y entrega al censo, que es el índice de envejecimiento, que calcula la cantidad de mayores de 65 por cada 100 menor de 14 años. Entonces, si hace décadas atrás estábamos en 50, 60, hoy día ya está en 87,1, que es bastante alto. O sea, y nuestra región, por ejemplo, escapa sobre ese índice. Si a nivel nacional es 79, nosotros estamos en 87,1. La comuna con el índice de envejecimiento más alto en el país está en Magallanes, y 4 de las 5 comunas a nivel nacional están en la región. O sea, Río Verde tiene un índice de envejecimiento de 283. O sea, por cada niño hay casi 2 adultos o 2,3 adultos mayores. Entonces, son datos que efectivamente dan cuenta de una realidad en lo que nos estamos convirtiendo también como país, como región. Un saludo enorme a la gente de Río Verde que nos está viendo hasta ahora, pero le dejamos ahí a las autoridades también presente la alerta roja, ¿no? Esta alarma respecto de una comunidad que va envejeciendo. Y volvemos a lo mismo, estos datos, esta realidad, este mapeo de cuántos somos y dónde estamos, también genera ciertas tomas de decisiones, ¿no? Río Verde, yo no sé si hoy día tiene escuela, por ejemplo, me parece que los alumnos se están trasladando hacia otras zonas. Todo esto pasa y todo este análisis se hace precisamente a partir de definir cuántos somos y dónde estamos. Pero el tema del envejecimiento, el tema de la esperanza de vida, veíamos por ahí recién unas pirámides de crecimiento vegetativo, afectan temas que son temas país, temas que están en el debate de forma permanente. Uno de ellos, por ejemplo, es las pensiones, ¿no? Es decir, cuando hay una carga de gente que aporta de manera activa al sistema versus quienes ya se encuentran jubilados y estos son un número mayor, eso también nos genera un problema. ¿Esos análisis están dentro de lo que ustedes hacen? Nosotros entregamos las cifras técnicas y son otros organismos los que establecen y definen qué es lo que va a pasar. Pero
Ahora, volviendo al tema técnico, la pirámide tiene que tener un comportamiento de una pirámide, la base más ancha y la punta más delgada, pero si uno ve, y están los datos en la página, de los últimos 2 censos, si efectivamente teníamos un comportamiento como una pirámide poblacional, hoy día ya casi se transforma en un rectángulo. O sea, hay muy poca base en edad temprana y está más concentrada en edad adulta y de la adulta mayor incluso ha estado bastante más en crecimiento proporcional. Entonces, son desafíos que se presentan y que los organismos, los estados tendrán que ver de qué manera aplican y generan acciones para que se pueda llevar a efecto y pueda existir una satisfacción para todos y todas. Una satisfacción para todas y todos. Yo escuchaba hace un par de horas atrás a un candidato que a partir del análisis que hacían de los temas del censo le preguntaban precisamente cómo manejar o cómo manejaría en su potencial gobierno el tema, por ejemplo, de la pensión general garantizada, ¿no es cierto? La famosa PGU, y de una manera muy práctica decía, lo que hay que hacer con los adultos mayores hay que ser honesto con ellos y decirles que no hay plata. Me parece que efectivamente uno de los datos más interesantes que entrega este censo tiene que ver con el incremento de nuestros adultos mayores y cómo tenemos un país que se prepara para ello. Pero también siendo muy honesto, que no solo se prepara desde lo económico, sino que se prepara como de cómo trabajamos para que el adulto mayor tenga una calidad de vida, cómo se hacen gestiones de política pública para que esa calidad de vida tenga la dignidad que también se merece. Decía nuestro entrevistado Salo recién, es una cultura como medio europea, pero no nos podemos quedar en europeos solamente por la cantidad de ancianos, sino que tenemos que también mirar cómo esos países a quienes esta realidad ya les ha tocado en otro momento, un poco antes que a nosotros, aborda de la manera más seria y responsable esto que no debiésemos entender como una problemática. Pero este censo tiene un nombre más extenso, no es solo de población, es un censo de población y de vivienda. Vivienda, tema candente, no solo en la región de Magallanes, en el país, tomas, desalojos, situaciones complejas, déficits habitacionales, están permanentemente en la palestra noticiosa. ¿Cómo ha sido el análisis de la vivienda a nivel nacional a partir de estos datos? Bueno, el dato regional de viviendas particulares es de 76.492. De esas, el 87,7 fueron viviendas que fueron catalogadas como ocupadas y el 12,2 en un estado de desocupadas. Hubo un incremento como del 12% de viviendas entre el último censo, en el último periodo. Y otro dato importante o relevante también es acerca de los hogares. Los hogares en la región están en promedio compuestos por 2,6 personas. Es difícil poner una coma, pero es un dato estadístico que se entienda. Y es el segundo más bajo a nivel nacional también. En el 12,5% de los hogares hay población de adulto mayor presente también, que es un número importante. Ese es un poco el comportamiento de las viviendas, de los hogares que entregó este censo a nivel regional. Fíjese que cuando uno habla de vivienda, también se cruza un poco el dato que tiene que ver con la población del adulto mayor, porque en los censos anteriores, en cerca del 60% de las casas en Chile habían niños. Hoy día solo cerca del 30% de las casas del país hay niños. Por lo tanto, cómo nos distribuimos al interior de las casas también es un dato importante que surge a partir del censo. Pero así como el adulto mayor, así como el descenso de la población, el tema de la vivienda sigue siendo un tema porque devela una necesidad, devela una escasez, devela muchas veces, como dicen por ahí, no el sueño de esta casa propia. ¿Eso también lo ven ustedes? Ese cruce entre la cantidad de población, de las casas disponibles, la calidad de la vivienda. Sí, nosotros como lo he reforzado durante la entrevista, al ser un organismo técnico entregamos los datos y son los organismos o otros ministerios que los utilizan y hacen este análisis. Efectivamente entregamos un comportamiento y datos que vienen ahora en mayo acerca de la materialidad de la vivienda, cómo está estructurada cada una, y ahí establecerán estos organismos de qué manera se aplican políticas para efectivamente
verificar, y es uno de los mensajes que dimos antes de comenzar el censo. Les decíamos a la población, y también quiero agradecer a todos y todas los que abrieron la puerta y entregaron los datos censales. La única forma de visibilizar nuestra realidad es en el censo, porque efectivamente son estos los datos que se utilizan después para aplicar política, para generar un proyecto, para establecer si, no sé, en un lugar donde hay mucho adulto mayor quizás es necesario construir otros SFAM, o donde hay mucha población de niños es necesario construir un jardín infantil. La forma de visibilizar y de dónde se extraen esos datos son los del censo. Por eso es tan importante y era tan importante que todos y todas pudieran contestar el censo. Y así lo hicieron, lo dijimos al inicio del programa, más de 18 millones de personas. Entremos un ratito en el área local, conversemos un ratito de la región de Magallanes. Somos pocos en Chile, somos cada vez menos en Chile, pero en esta nuestra querida región no alcanzamos a ser el 1% de la población. ¿Cómo se vivencia eso en un terreno que es enorme, con una superficie gigantesca? Debemos tener una densidad poblacional bajísima por metro cuadrado. ¿Cómo surgieron los datos de la región de Magallanes en este censo 2024 que se conoció hace un par de días? Bueno, somos la segunda región con menor cantidad de población, representamos el 0,9, a excepción de Aysén, que está casi alrededor del 0,6, pero es una tendencia que está establecido, se confirma la proporción que representamos a nivel nacional, teniendo el territorio más extenso. Somos la región más grande, entonces presenta los desafíos necesarios el haber llegado y dar cuenta. O sea, la única forma en cómo nosotros podemos obtener estos datos relevantes para una comuna alejada como Timauquel, como Cabo de Hornos, son los del censo. O sea, gracias al trabajo que se hizo en el censo, van a poder ser actualizadas todos estos datos que van a permitir establecer la población de ese lugar, verificar qué ayudas son necesarias, qué políticas públicas son relevantes de ejecutar. La única forma de ejecutar aquello es a través del censo, por eso es tan importante estos datos de este proyecto. Muy probablemente, digámoslo con mucha honestidad a los amigos que nos ven hasta ahora, no vamos a desaparecer los chilenos de la faz de la tierra, algo va a pasar. Pero cuando en regiones como la nuestra, a todo esto le mandamos un saludo a los amigos de Aysén y le contamos que entre ellos y nosotros llegamos al 1.5% de todos los chilenos. Para tener un territorio tan extenso como el que tenemos, somos bastante pocos. Pero si bien trae complicaciones para urbes como Punta Arenas, como Puerto Natales, como Porvenir, el descenso puede, y ahí viene una pregunta que quizá no sea necesariamente competencia del INE, puede generar que en algún momento sí desaparezcan poblados que hoy día son considerados como tal y que son censados y que sean de alguna manera absorbidos por las grandes ciudades. Estoy pensando quizás en algunos que hoy día incluso son en nuestra división político-administrativa comunas. ¿Podría llevar esto en algún momento quizás a la fusión de algunas comunas? Como le reforzaba, eso lo determinarán efectivamente los organismos competentes para aquello, pero claramente hay lugares donde efectivamente se ha visto una disminución de la población por comportamientos demográficos, como hemos establecido en el análisis del envejecimiento, de la fecundidad, y que en nuestra región son más bajos aún. Pero también comportamientos de actividad económica. Si antes, hace 20 años, había una actividad económica presente, importante en algunos territorios de la región, a través del petróleo, de la ganadería o de actividades silvoagropecuarias, hemos visto también cómo eso en algunos lugares ha ido disminuyendo. Y eso genera que efectivamente población salga de esos sectores. Hay regiones, comunas y lugares que se caracterizan por atraer población y otros por sacar población. Y hay muchos lugares en esta región que se caracterizan por aquello. Y eso está dando cuenta efectivamente de los números que se ven. Lo ha recalcado don Salo de manera permanente. El INE mide
calcula, suma, nos dice cuánto. Quienes hacen política pública con eso son esas otras instituciones de gobierno que nos vamos a imaginar que van a estar, dicho en forma coloquial, en los próximos días apretando F5 en la página del INE para que ese informe llegue y sea esa, sin lugar a dudas, la carta de navegación que permita tomar buenas decisiones. Pero también lo decías hace un rato, 5 años planificando este instrumento para que sea lo más preciso, para que la radiografía sea la más clara posible, pero el INE no es solo el censo, para que también lo digamos a la gente, porque este censo se realiza cada cierta cantidad de tiempo y realizan otros trabajos también, realizan otras mediciones, levantan otros datos que son útiles en el día a día. ¿En qué más está por estos días el Instituto Nacional de Estadística aquí en Magallanes? Quiero reforzar lo que usted recién comenta. Nosotros nos regimos por la ley 17.374 que establece que debemos resguardar secreto estadístico sobre toda la información que nosotros tenemos. Entonces, en la medida que las otras instituciones o organismos nos piden la información, nosotros siempre la entregamos innominada e indeterminada. No va con ningún dato específico de alguna persona. Entonces, eso quiero reforzar también. Y así también el INE, aparte de los censos, realiza muchas otras actividades. Nosotros hacemos más de 70 productos estadísticos, entregamos al país. Entre estos se encuentran productos como emblemáticos, como la Encuesta Nacional del Empleo. El desempleo que se da todos los meses se realiza en el Instituto Nacional de Estadística. Hay un equipo que tiene una presencia, sale desde la comuna de Punta Arenas a la región a hacer una cantidad de encuestas importantes. Ahí trabajamos, sí, sobre un muestreo probabilístico, es decir, un conjunto de viviendas que representan al total. En el censo vamos a todas partes, las encuestas no, siempre son una parte que representa. Entonces, en la medida que las personas contestan esa información, están representando a muchos más. Por eso es tan importante que los datos que nos entreguen lo hagan, porque efectivamente determinan aquello. Esa misma ley establece la responsabilidad de los ciudadanos de entregarle la información al INE. Tal como pagamos los impuestos, debemos contestarle la información que requiera el INE, a diferencia de otros organismos privados. Entonces, hacemos esa encuesta, la Encuesta Nacional del Empleo, el Índice de Precios al Consumidor, el IPC, que también se publica todos los meses también. Tenemos un equipo que anda recolectando precios, verificando si van subiendo o disminuyendo. Esa información también la entregamos, de exportaciones, de alojamiento turístico. Ahora, en un par de meses más, vamos a comenzar una encuesta de microemprendedores, de microemprendimiento. Al finalizar el año, en el último semestre, hacemos la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. Hace poco publicamos y entregamos los datos de la encuesta nacional de uso del tiempo, la ENUT, que determinó ahí el comportamiento un poco de cómo usamos el tiempo los chilenos, y así una batería de otros productos de producción, de ventas, de consumo, de edificación. Hacemos mucha información estadística que sirve al país y tenemos un equipo estable de alrededor de 40 personas que nos ayudan sobre todo esa información. Y un proceso anterior al levantamiento de encuestas es lo que se llama la enumeración de viviendas. Entonces, para efectivamente poder llegar a un lugar, también existe un ejercicio de enumeración. Y también tenemos un equipo que anda en algunos lugares verificando cuántas viviendas hay en una cuadra, y hacen preguntas a las personas, solo 3, pero también es importante que las personas sepan que las personas andan bien, con una buena indumentaria, con la credencial tiene un código QR, las personas pueden verificar que esa persona que está ahí es un funcionario nuestro a través de la página. Entonces están todas las medidas de seguridad para entregar la calidad a las personas. Muchísimos datos son los que usted acaba de enterarse que el INE mide, controla y coloca a disposición. El empleo, el IPC, la exportación, el alojamiento turístico, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, la famosa ENUX, que mide, por si usted no lo sabe, 2 datos fundamentales, ¿no? La percepción de inseguridad y la victimización, datos que podremos conversar también en otro momento. Y surge una duda, porque la verdad es que la batería de información que el INE maneja hoy día es francamente impresionante. Esa información, con los resguardos necesarios, por supuesto, ¿está también al servicio de la comunidad? ¿Puede la comunidad
acceder a ellos si es que lo requiere. Estamos hablando del mundo de los investigadores, de nuestros escolares que muchas veces necesitan hacer alguna tarea de información. ¿Qué tanta disponibilidad hacia la comunidad tenemos de esta información? Toda esa información está en la web del INE, www.ine.cl, a través de boletines. La información es innominada e indeterminada, es un porcentaje que se dice, no va a decir en tal cuadra o en tal manzana, en tal población, tantos son los desempleados, sino que a nivel comunal, regional, nacional. Así se establecen habitualmente el estándar de publicaciones. Pero está todo en la página web, los que requieran, y si necesitan cualquier ayuda pueden acercarse a nuestra oficina ahí en Croacia 722, el edificio de los servicios públicos, en el 9º piso. Estamos ahí por cualquier duda o pregunta que requieran. Croacia 722, aquí, cerquita del canal, piso 9, Gonzalo López lo va a estar esperando con todos los datos y todas las cifras que usted necesita. Se da cuenta lo importante que es saber cuántos somos, se da cuenta lo importante que es saber dónde estamos. Te quiero agradecer enormemente a nombre de quienes a esta hora de la noche están en compañía de ITV Patagonia, porque hemos conocido más de esta radiografía que nos permite saber más de nosotros mismos, conocer nuestras necesidades y, como lo decíamos y lo hemos recalcado toda la noche, servicio público, ahí atentos, porque cuando los datos comiencen a llegar se tienen que comenzar a tomar decisiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Todo el éxito en los próximos informes, en las próximas estadísticas que vayan saliendo, y gracias por haber compartido con la gente de ITV algo tan importante como la labor del INE en nuestra región. Muchísimas gracias. Así es, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Van a venir nuevas etapas, van a venir nuevas secciones dentro de esta versión de Pantalla Abierta 2025. Reiteramos el agradecimiento a nuestro invitado. Un par de segundos y ya seguimos con algo que hemos querido nominar las claves de la semana, las 3 claves de la semana, las noticias que están en pauta, las noticias que van a seguir en la parrilla de los noticieros, son las que vamos a conversar brevemente en un par de segundos más. Muchísimas gracias por seguir en la compañía de Televisión Abierta. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por continuar a esta hora de la noche magallánica en compañía de este que ha sido el primer programa, el que abre los fuegos de esta temporada 2025 de Televisión Abierta. Y lo hicimos con aquellas personas, compartiendo y conversando con aquellas personas que estuvieron a cargo hace un par de meses atrás de realizar el primer censo de población y vivienda nacional. Conocimos un poco de la metodología, conversamos con el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas. En los próximos meses sabremos en definitiva cuántos habitantes componen el territorio nacional, y a partir de ahí, como bien lo comentábamos, saldrán las políticas públicas que afectan su vida. Pero nuestra cortina, lo está viendo usted en el cromo, habla de debate, habla de actualidad, habla de contingencia, y es por eso que en esta nueva temporada hemos querido sumar un nuevo bloque a nuestro programa. Hemos querido sintetizar para poder compartir con ustedes las 3 noticias claves, las 3 más importantes que están marcando hoy la agenda, que están marcando hoy la pauta de los noticieros en nuestra región. Las 3 claves para entender la Semana en Magallanes son las siguientes. La primera de ellas es que hasta ahora continúa, como ustedes lo ven en imágenes, el paro docente. Este próximo 5 de abril, esta movilización cumplirá ya más de un mes en este paro que los profesores de la región de Magallanes se encuentran realizando. Tenemos que decir que el cálculo señala que son más de 1000 los docentes que en estos momentos se encuentran en una paralización de brazos caídos, y que son más de 12.000 los niños que a esta fecha no están recibiendo el servicio de la educación. Hay una propuesta sobre la mesa, hay una propuesta que ha hecho en diversas mesas de conversación el Servicio Local de Educación,
que considera aproximadamente unos 1.900 millones de pesos. El problema de fondo de lo que carece esta propuesta es que efectivamente en ella no ha aparecido hasta la fecha el aumento de remuneraciones, que es hoy día la principal demanda de los profesores de la región de Magallanes. Lo ve usted ahí en imágenes. Puerto Natales, Punta Arenas y otras comunas también de la región han sido parte de este movimiento. En las últimas horas, el Colegio de Profesores ha solicitado nuevamente la presencia en la región de Magallanes del ministro Nicolás Cataldo, que en las últimas horas también ha descartado volver a la región, fundamentalmente porque señala que su presencia en la región de Magallanes en nada garantiza poder solucionar el conflicto. Una leve luz de esperanza, podríamos decirlo así, es, en toda esta oscuridad del paro, un proyecto de ley promocionado por el diputado Karim Bianchi, que la verdad es que busca en alguna medida poder gestionar esa modificación legal que permita el aumento salarial que los profesores hoy día están buscando. Hay que señalar también, hay que sumar como un antecedente, porque así lo han consignado los medios de comunicación, que en las últimas horas también se ha iniciado un proceso sumario para analizar cómo ha sido la participación del actual secretario general del SLEP Magallanes respecto a lo que ha sido el paro docente. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Que el futuro respecto de lo que va a pasar con la educación en nuestra región hasta la fecha es incierto y, como dicen siempre en los medios de prensa, esta es una noticia en desarrollo. La clave número 2 que queremos compartir con ustedes en el día de hoy habla sin lugar a dudas de un tema que no solamente es importante y es prioritario en las noticias de nivel regional, que es tema permanente de conversación, análisis y discusión también a nivel nacional, y nos queremos referir con esto a la inseguridad que en los días de hoy, que en las últimas semanas ha afectado de manera directa a la comuna de Punta Arenas. Los datos son claros, son preocupantes, son dignos de generar alerta. En los últimos 36 días han sido 3 las personas asesinadas en la comuna de Punta Arenas. Hechos que en los últimos días el gobierno ha buscado calificar de una inusitada violencia. Las redes sociales, de las que todos somos partes y las que todos compartimos, se han llenado en las últimas horas de imágenes escalofriantes a las cuales los habitantes de la región de Magallanes, y también hay que decirlo, estábamos muy poco acostumbrados. Hay reuniones de emergencia. El día domingo pasado se juntó el delegado presidencial con las principales autoridades en materia de seguridad y policíacas. Hemos encontrado propuestas también por parte de estas autoridades de estrategias conjuntas para abordar este problema. Hemos visto también detenciones y procesamientos de personas reincidentes en materias de delitos y de incivilidades. Y tenemos que contarles que todo esto, todo este trabajo, toda esta preocupación que hoy día manifiestan las autoridades se da en el marco de la instalación desde el 1 de abril de este año del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Tenemos a la fecha una nueva Seremi, que es doña Carla Barrientos, que hasta hace poco se desempeñaba como la encargada de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, quien ha asumido en las últimas horas este cargo de seremía en una condición de interinato. Los resultados, los objetivos que se van a comenzar a visibilizar, esperamos, al interior de nuestra comunidad, lo dirá el tiempo. Sabemos que tiempo probablemente no es mucho el que tengamos, pero esperamos que una problemática tan seria como lo es la seguridad sea abordada de manera consciente por nuestras autoridades. Esperamos, lo reiteramos, que pronto esta nueva institucionalidad, este nuevo Ministerio de Seguridad Pública comience a dar los resultados que usted y que todos los habitantes de nuestra región y de nuestro país estamos buscando. La tercera clave, la tercera noticia que se tomó la semana, que es de una importancia muy grande y muy relevante, fundamentalmente para el desarrollo económico de nuestra región, dice relación con que en el marco de la conmemoración del Día de las Regiones,
porque por si usted no lo sabía, existe un Día de las Regiones, el gobierno regional de Magallanes asumió competencias y facultades. Ahí estamos viendo a algunos miembros del Consejo Regional, estamos viendo también a la subdere de la región de Magallanes, Daniela Panicucci, está también la representante de la subdere a nivel nacional. ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas horas? ¿Qué ha significado en la práctica la firma de este convenio? Algo tremendamente fundamental para el desarrollo del turismo en la región de Magallanes, ya que el gobierno regional a partir de ahora asume un conjunto de facultades que hasta la fecha se encontraban radicadas directamente en el Cernatur, en el Servicio Nacional de Turismo. Fíjese que son 6 las competencias que hoy el gobierno regional, dirigido por el gobernador Jorge Fríes, va a tener en materia de turismo. Y sin lugar a dudas, la más importante de ellas, o quizás la más trascendental de ellas, tenga que ver con que a partir de ahora nuestro gobierno regional va a tener la capacidad de desarrollar estrategias para potenciar destinos turísticos. En palabras de algunos de los asistentes a la ceremonia que estamos viendo en pantalla en este momento, señalan que esto significa claramente la entrega para poder planificar el turismo en el territorio, permitiendo, como lo hará Magallanes, que cada una de las regiones desarrolle estrategias acorde a sus propias necesidades y realidades. Esto es en la práctica, queridas amigas, queridos amigos, un claro proceso de descentralización del turismo. Y como usted lo sabe y como usted lo ha vivido como habitante de nuestra región, es el turismo uno de los principales motores del desarrollo para nuestra región. Esto no significa otra cosa que el crecimiento de la industria turística con una mirada local. Desde acá, desde Televisión Abierta, por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos al gobierno regional en este nuevo desafío de liderar la estrategia de turismo para la región de Magallanes, y por supuesto que también le entregamos y le hacemos llegar un gran abrazo a quienes desarrollan tan importante labor en el turismo, que no es otra cosa también que la cara que la región de Magallanes le presenta a Chile y al mundo. Estas han sido las 3 noticias claves de la semana. Estas han sido las noticias que ha marcado la agenda en los distintos noticieros y medios de comunicación locales. Vamos a seguir, vamos a continuar trabajando, prepararemos nuevos bloques, vamos a tratar de hacer de Televisión Abierta un programa lo más dinámico posible, que cada jueves, después de las noticias, después del tiempo, llegue como queremos hasta cada uno de sus hogares y nos permita compartir con ustedes esa conversación necesaria. Comenzamos ya a bajar el telón de lo que ha sido este primer programa de la temporada 25, no sin antes agradecerles muy afectuosamente que nos hayan acompañado, pedirles que, como siempre lo hagan, sigan en la compañía de ITV Patagonia, y en 7 días más, el próximo jueves, cuando la contingencia y las noticias relevantes así lo determinen, estaremos aquí en el set de Televisión Abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.